alegría poderlas ver en este momento. Vamos a empezar con nuestra clase de recato y hoy quiero leerles un poquito. El recato como libertad. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas importantes que nos deja el tema del recato. Uno de ellos es que, contrario a lo que se piensa afuera, que tantas normas nos limitan, que tantas normas no nos dejan ser libres, ni siquiera en tierra caliente puedo yo tener libertad y vestirme como quiera. Algunos lo ven como la limitación, pero desde lo espiritual, el recato se ve como algo que protege la identidad de la persona. Algo que pone límites sanos entre lo público y lo privado. Algo que libera de la presión de agradar a otros. El recato permite que la persona sea valorada por quien es y no cómo se muestra. Entonces vamos a leer un poquito de qué es proteger la identidad de la persona. Protege la identidad de la persona. ¿Cómo es que el recato protege mi identidad? Porque desplaza el foco de cómo me ven a lo que soy, quién soy. Busca que la identidad de alguien no se reduzca a su apariencia física, a su cuerpo, a lo que exhibe, sino al carácter, a los valores, a las acciones, al pensamiento, va al alma de la persona. Protege y da límites sanos entre lo público y lo prohibido. Hicimos mucho énfasis de por qué las mujeres debían cubrirse el cabello y una de esas razones era porque le decía al mundo: yo no estoy disponible, no me interesa hacer relaciones diferentes a la que yo tengo con mi familia, con mi esposo. Esos límites protegen la intimidad de tu casa. Cuando la intención no está centrada en lo externo, la persona no es tratada como un objeto visual, sino como un sujeto completo con dignidad propia. Otro, nos libera, dice aquí en ese sentido el CNUD no es una norma de vestimenta solamente, sino una postura frente a la vida, cómo la mujer asume su vida, cómo se muestra ante el mundo, por quien es. Libera de la presión de agradar a otros. Esto sí es tan importante, sobre todo en la juventud. Hay mucha presión de querer aparentar o querer demostrar. Uno se da cuenta en las redes sociales, nomás lo que quieren mostrar, siempre las mejores poses, donde la gente viaja y dar hacer alarde de dónde están y lo que hacen. ¿Saben que una mujer con recato hasta tiene cuidado de lo que publica? Una mujer con CNUD no va a estar exponiendo su intimidad, ni su cuerpo, y mucho menos su familia. Porque está libre de la presión de agradar a otros, porque ella sabe su valor, porque refuerza la autoestima personal. La identidad no depende de la validación externa constante. La persona no existe en función del otro. Uy, qué importante esto. Esto me parece súper importante porque es una influencia muy fuerte cuando la mujer está esperando el que dice el otro, el que piensa el otro de mí, o hago algo porque, o no lo hago, o me he visto así, o querer estar en un grupo para poder ser aceptada. Miren que el recato nos da a nosotras ese sentimiento de seguridad de que no tengo que depender de cómo el otro me mira, cómo el otro, qué piensa el otro de mí. Otro, permite que la libertad de la persona sea valorada por quien es y no como se muestra. El cuerpo es visto como un recipiente, un clip del alma, no como un objeto de consumo desde lo espiritual. El CNUD afirma que lo más valioso del ser humano es la parte interior y no lo visible. Lo oculto es menos importante y muchas veces es lo más auténtico. Con esto ya estamos cerrando todo, como les he dicho, sobre la parte externa de la mujer y nos estamos centrando a ese recato interno, a lo valiosa que tú eres como mujer
por tu forma de ser, por tus buenos midot, por tu carácter, por tu alegría. Esas cosas son mucho más valiosas que cómo se muestra la mujer, como lo que quiera aparentar. Nuestro texto habla de las leyes que incluyen hasta dónde es el alcance de las leyes del Siñut. Aunque el Halajá ya establece pautas claras de vestimenta, como lo hemos visto en los otros cursos, la Torá enfatiza que el recato incluye nuestra forma de hablar. Debemos ser muy cuidadosas, dice aquí, en la pureza del lenguaje, el lenguaje que utilizamos, cómo nos expresamos con los demás, porque esa pureza está estrechamente relacionada, la pureza del lenguaje, con la pureza del alma. Ustedes han escuchado algo que dice que la abundancia de su corazón habla los labios, la boca. Cuando una persona no cuida su boca superior, no cuida su boca inferior, entonces lo que hay en el corazón muestra cómo se habla. Y aquí es muy importante decir que debemos ser cuidadosas de alejarnos también del chisme, de hacer la shonará, de no divulgar asuntos personales. Nosotras debemos tener la capacidad de guardar secretos, de ser como esa mujer, ese Kenedot, esa ayuda idónea que describe Proverbios 31, que dice que da bien todos los días de su vida, que en ese Proverbios 31 vemos muchas cualidades de una mujer con recato, que el corazón de su marido está en ella confiado, que nos da a entender cómo es esa mujer. Es una mujer que anda cuidadosa en todos los aspectos, con quién se relaciona, es una mujer que anda cuidadosa de con quién habla y cómo habla. Déjenme ver porque parece que entró alguien más. Ya, seguimos entonces aquí con la lectura. Estamos hablando de cuáles son los alcances del Siñut. ¿Qué incluye el Siñut? No solamente la parte física, sino también cómo hablamos. Cuidar la pureza del lenguaje es muy importante. Tener la capacidad de guardar secretos. Que una persona pueda confiar en su amiga judía, en que le dice algo y eso no se va a regar a todo el barrio y no se va a regar a toda la familia. Qué bonito poder tener esa capacidad de guardar secretos, de proteger la privacidad de los demás. Eso debe ser una virtud que nosotras debemos cultivar, proteger la privacidad de los otros. Mostrar respeto también ante los superiores. Y miren aquí que yo encuentro varios ejemplos donde la Torá nos muestra cómo una persona guarda el recato al encontrar su posición en el lugar. Nosotras tenemos que aprender a portarnos según el lugar en que nos encontremos. Y vemos ejemplos de esto cuando Jacob va frente a Paró. ¿Quién es Paró? El faraón. Y también frente a su hijo Yosef, que incluso cuando él está muriendo, Jacob va a morir, Yosef va a saludarlo, y que cuenta la Torá que dice que Jacob saca su último aliento para inclinarse ante su hijo, para sentarse, porque aparte de que era su hijo, era una autoridad frente a Faraón. En Egipto él era una autoridad y vemos hasta el último momento como Jacob respetó también esa autoridad de su hijo. Cuando Jacob va a Faraón, también lo trata con mucho respeto. Entonces el recato va a la conducta de la persona, a la forma de hablar, al comportamiento. Y viene a mi mente otro ejemplo, cuando Rivka se encuentra en el campo con Isaac, quien iba a ser su esposo. La Torá narra que ella se baja de donde estaba, de no sé si era un camello, no sé. Ella se baja y cubre su rostro, se cubre su cabello, incluye la relación con uno mismo. El recato incluye la relación con los demás, pero para poder llevarla a los demás, tengo que haber hecho un trabajo interno. Es ahí donde se relaciona con uno mismo. Cuando Joseph sale de la cárcel, si ustedes recuerdan, Joseph va a ir a interpretar el sueño de Faraón. Y dice que lo arreglan, que lo afeitan, porque no era algo respetuoso o cultural que una persona se viera desarreglada frente a un
a un faraón, ante un príncipe, ante una autoridad. Y fíjense que Joseph no dice, no, pero yo que me voy a rapar, o yo que me voy a cortar mi barba, o lo que sea que le hayan hecho. Él, entendiendo que se iba a presentar ante una autoridad, como parte de su recato, se comportó conforme a lo que era solicitado. Se arregló, se afeitó por respeto a quien se iba a presentar. Hago un paréntesis, parte de nuestras alajot de cómo debemos rezar a Hashem es que nosotros debemos rezar con manos limpias, debemos rezar no en pijama, tenemos que estar de una manera presentable para podernos, pues como forma de respeto a quien nos vamos a presentar. Otro ejemplo del recato en la Torá, en los profetas, en este caso en el libro de Esther, dice que se preparaba para presentarse frente a Ahasverosh. Y si ustedes se acuerdan, cuando uno lee la Megilá de Esther, ella se prepara no solamente en tefilá, sino también se adorna para poder ir a donde el faraón y que no la encontrara pues desagradable ante sus ojos. Estos ejemplos que les acabo de mostrar dan la importancia de cómo debemos conducirnos con recato según el lugar y frente a quienes estamos. Si vamos a una sinagoga, si vamos a una casa de estudio, si vamos a ir a rezar, es primordial que nosotras nos conduzcamos con recato, en una atmósfera de respeto, de devoción, de santidad. Y a algunas mujeres les cuesta porque dicen, no, yo que me voy a poner falda, yo que me voy a poner, esa ropa de viejitas, que me voy a cubrir la cabeza, ¿cierto? Pero miren, por ejemplo en Israel, cuando usted va de turista, digamos no los religiosos, pero generalmente van los turistas. Si la turista va al cótel, en la entrada del cótel, ¿qué hay? Una señora, y lo van a ver cuando vayan al cótel, cuidando el recato de ese lugar, porque sabe que van personas de todo el mundo. ¿Y saben qué hace? Ella lleva unos chales y se lo da a la turista para que se lo ponga en la cintura o para que se lo ponga en los hombros. Se lo da y la señora va, reza y cuando se devuelve lo entrega. Qué servicio tan lindo que hace esta señora en la entrada del cótel. En el área de las mujeres lo van a ver ustedes. Si ustedes son turistas y van a una mezquita o quisieran ir a un lugar árabe, hay un letrero que dice que no transparencias, o sea, también les exigen recato. Y los hombres son los que les dicen, usted no puede entrar. Tienen que ir a esas mezquitas y a esos lugares vestidas acorde. Entonces eso no es solamente que en el judaísmo, no. Realmente en los ámbitos religiosos, la ropa, el estar cubierta, hace una diferencia muy grande. Silencio, por favor. Seguimos acá. Debemos vestirnos entonces con devoción, con respeto. Chicas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero qué incómodo es uno estar de pronto en una yeshiva o en un lugar de oración y las mujeres hablando. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de estudiar qué significa el rezo, qué significa la midá, por qué hacer el shema, por qué hacerlo en silencio, por qué no pasar siquiera al frente de alguien que está haciendo la midá, usted entiende y tiene temor del cielo. Pero cuando es simplemente una práctica, el rezo, uno encuentra, y fue mi impresión muchas veces en sinagogas en Israel, que las mujeres especialmente, y en la midá, y se hablaban. Y el ruido, y yo decía, Padre Santo, pero vienen a la yeshiva a hablar, vienen a la sinagoga a hablar, sin llegar a juzgar a nadie, simplemente molesta. Es molesto que usted quiera ir a hablar o a reírse a un lugar donde tiene que tener recato y tiene que tener devoción, santidad. Eso es muy importante en las leyes del recato. Ahora, la risa. Si usted está en un lugar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, espero que para ninguna de nosotras, pero ir a un velorio. En el velorio la gente se ríe, la gente habla suave. Y creo que en las sinagogas y en los lugares de estudio o en unas bibliotecas, que es la primera ley que nos dicen, por favor, bajito, hable pasito.
Nosotras tenemos que aprender a ser recatadas hasta cuando hablamos, cómo nos reímos. Imagínense ustedes el Minyan por allá rezando y las mujeres en la mesa riéndose a carcajadas. ¿Eso sería recato? Tenemos que tener cuidado de esas cosas, por favor. Eso es importante. Entonces, ya estamos hablando más que todo de cómo es el recato a nivel interno. Cuidamos la vestimenta, sí, pero también tenemos que cuidar el vocabulario y cómo nos conducimos dependiendo del lugar donde estemos. Eso quiero que quede súper claro. La obligación de vestir con modestia y el recato debe ser dentro de las leyes establecidas. Nosotras vimos ya en otras clases que incluye no exagerar, para así decirlo, con vestimentas que llamen la atención, como ponerse una bata negra o no dejar que se vea el rostro. No sé si ustedes la han visto, pero pues en los barrios religiosos se ve eso. Se ponen una bata negra y solamente se les ve acá. Y uno dice, ay, estas son árabes, estas son, bueno, no, resulta que es un sí, pero es una bata entera, como una ruana, haga de cuenta con una ruana. Así se llama la vestimenta burka. Pues burka es esta de la mujer árabe, pero es que esta tiene todo esto acá. Es diferente, ellos tienen diferentes. Y esta viene con una túnica negra, sí. y encima una ruana de tela negra. Bueno, ellas lo hacen para no llamar la atención, para que el cuerpo no se les marque, para no, ¿sí? Pero realmente llaman la atención. Sí, el cuerpo no se les marca para nada, pero llama la atención porque es inevitable que uno vaya a ver qué pasó aquí, quién es esta persona, qué rara. Y muchas de ellas visten así a sus niñas también. Entonces, tenemos que tener cuidado de encontrar un equilibrio en la halajá y no irnos a extremos o exagerar poniéndonos ese tipo de batas o no dejar ver el rostro. Algunas mujeres se cuidan mucho y quieren ir más allá de lo que manda la halajá, pero debemos tener cuidado de no generar el efecto contrario. Como les decía de las pelucas, hay unas pelucas muy refinadas y otras dicen, no, es que yo quiero que vean que sí es peluca, entonces se ponen unas pelucas desaliñadas, despeinadas, que también llaman la atención y vamos a hacer el efecto opuesto. Entonces la mujer tiene que encontrar el equilibrio y vestir de acuerdo a la halajá y al mismo tiempo disfruta de cómo te ves. Siéntete feliz como te ves, como eres. Yo les he contado aquí, yo estuve en España y allá hay muchas playas. No sé si ustedes han visto cómo es un vestido de baño, creo que lo tengo por acá. En los videos que se están editando, ahí hay fotos de vestidos de baño. Pero venga, les voy a mostrar este, por si acaso alguna no conoce. Un ejemplo de un vestido de baño. Estos ya se consiguen ahorita en Temu, pero, o en Shein, sí, pero ustedes buscan vestidos de baño con recato. Muchas mujeres los están usando para protegerse del sol. Yo me he vestido así. Esto tiene un pantaloncito, venga, les muestro. Este es bastante cortico. Sí. Miren, este tiene un pantaloncito. Algunos pantaloncitos van hasta el tobillo. Otros van bajando la rodilla como unos 10 centímetros, o sea, en la mitad de la rodilla. Pero esto es un vestido con recato, ¿sí? Esta falda, para mi gusto, está cortita. Hay más largas, hay unas que llegan hasta acá, hasta la rodilla, pero está bastante cubierta, le cubre la cadera y bueno, es una forma como las mujeres judías podemos aprovechar de la playa o de la piscina sin estar desnudas. Bueno. Les cuento eso porque es interesante. Uno decía, la gente me miraba y yo me sentía muy orgullosa de lo que soy, y para llegar a ese punto tú tienes que estar segura de las decisiones que vas tomando. No es que te las impusieron, sino que hay una convicción desde tu corazón, desde adentro. Esto del recato es desde adentro. Entonces, ¿qué pasa si te obligan a cubrirte el pelo o te obligan a usar falda?
pues cuando no haya nadie judío por allá, usted se va a quitar esa cobertura y usted se va a colocar lo que le gusta, un short o lo que sea. Y preciso pasa el rabino o la rabana y los encuentra. Donde uno menos cree, siempre hay personas. Una vez estábamos en unas termales con mi esposo y la familia. Y resulta que había un chico que venía a la sinagoga de aquí, a otra sinagoga de Bogotá, que había comprado en la judaica de mi esposo, o sea, lo conocía. Yo sí no me había dado cuenta. Yo dije, ¿qué tal yo hubiese dicho, mire, estoy con mi familia, estoy en otra ciudad, ¿por qué no me voy a poner un chorcito para meterme al termal? Porque ustedes saben, las aguas termales, calenticas y el azufre y todo lo que tiene. No, yo me fui con mi vestido normal, kosher. Y yo después de que me di cuenta que esas personas estaban ahí, yo dije, Baruch Hashem, que no cedí a ese Yetzer Hara, que no cedí y que me vestí conforme a lo que la halajá pide, porque en cualquier momento te puedes encontrar con alguien que te conoce, entonces una cosa es lo que tú dices y otra cosa lo que tú haces, ¿no? Hay que ser coherentes con lo que estamos haciendo. Ustedes están muchas empezando, aprendiendo, caminen paso a paso, pero las decisiones que tomen, tómenlas por convicción, para que sea en la China o sea en la Patagonia, donde estén, sean las mismas, para que sean las mismas, para que sean genuinas, porque ese recato viene del alma, como lo vimos en las clases pasadas. Hashem nos saca del interior del hombre para mostrarnos que debemos vivir con recato, no luciéndonos. Entonces aquí dice que la obligación de vestir con modestia y recato debe ser tanto de las leyes establecidas que hemos aprendido, pero también debe que no llamen la atención, y también debes ser agradables, debes verte linda, debes descubrir el tipo de vestimenta que te queda bien, saber combinar los colores que te favorezcan, colores que te hagan sentir bonita, que te hagan sentir clara, viva, dentro de lo permitido, obviamente. Debe estar orientada a pasar desapercibida para el extraño, pero en cambio tratar de atraer a su esposo en la intimidad de su hogar. Y yo puse aquí, buscarlo y seducirlo. ¿Cuántas de aquí están casadas? Entonces este tema del recato siempre nos muestra cómo yo trato con los demás, pero no se me van a ir al otro extremo de que entonces con el marido también yo guardo mucho recato y entonces tengo miedo y tengo pena. No, ahí es otra cosa y bueno, y por interno podemos hablar más profundamente. ¿Hay algunas preguntas? Rabanit Shawatop, pues con respecto al vestido de baño, en vez de falda se puede una pantaloneta anchita. Bueno, gracias por tu pregunta. El tema es que se marca, cuando tú te metes al agua, la pantaloneta se marca, en cambio estas falditas se abren. Estas falditas no dejas que te marque la nalga, digámoslo así, la pantaloneta sí. Entonces tú vas a salir de la piscina, vas a salir con la pantaloneta pegada. Estas falditas no, estas falditas se abren. ¿Alguien más? Listo, continuamos entonces. Mire que a través de la lectura estamos hablando de qué, de los alcances del recato, de los alcances de las leyes del recato, comportamiento, lenguaje, vestimenta, y hice un paréntesis que hablamos sobre la pareja. Las casadas, como hemos visto ya en otras clases, tienen la obligación de cubrirse la cabeza y el cabello. Esto trae muchos beneficios que también ya los hemos nombrado para su casa, para la protección de sus hijos, para la riqueza, y muchas historias de mujeres que guardaban esta costumbre, y hablamos de una de ellas que tuvo el mérito de tener varios hijos jajamí. Bueno, ya para ir cerrando este tema, dice que la Gemara nos resalta que la modestia constante, incluso cuando nadie te observa, tiene un valor muy profundo en la mujer. Esto es algo de adentro, chicas.
y que Hashem haga que ese sentimiento crezca en nosotras de ser recatadas, aun cuando nadie nos observa. No se trata solamente de la apariencia, de cómo me veo, sino una actitud interna de dignidad, de conciencia, de conexión con Hashem. Este relato no viene a imponer una medida idéntica a todos, hablando de la mujer, de cómo se llama esa mujer. Esa mujer es muy famosa, Kim Hit, la hemos nombrado en otros videos, que ella cubría todo el tiempo su cabello, incluso en las paredes de su casa nunca le vieron su cabello, pero dice que no se trata de solamente el hecho de que ella se cubría, sino en la intención con que ella hacía esto, y que por eso Hashem le dio el mérito de que lo que hacía en oculto fuera visible a través de engendrar hijos tan sadiquín como los que tuvo. Entonces, el recato, según el Talmud, enseña que trae bendición al hogar, que trae protección espiritual y que trae hijos con una sensibilidad espiritual mayor. Qué lindo esto. Bueno, otros alcances del recato. Los hombres, es una clase de chicas, pero los hombres, como parte del recato, los hombres tienen prohibido darle la mano o saludar de besito a las mujeres. Como parte del recato, el hombre tiene prohibido de oír una voz femenina cantando, ¿sabían ustedes? Especialmente si conoce a la mujer. Les ponemos el ejemplo aquí de Shakira. Si un hombre ha visto a Shakira cómo baila y está escuchando la canción de Shakira, no la está viendo, pero ya él sabe cómo baila Shakira, cómo se mueve Shakira, eso está prohibido para él. Obviamente el contacto físico está limitado solo a su pareja. Debe estar limitado a estar saludando de beso, no sé en sus países, pero en Latinoamérica por lo menos es muy común dar la mano. Hay gente que se ofende porque no le dan la mano, o porque uno le dice, ay, disculpe, yo no le doy la mano. ¿Qué hacen ustedes cuando han estado ante una situación así? ¿Dan la mano o no dan la mano? Una situación en que viene una persona y hola, fulanita, y te abraza y te besa, y tú ya te sientes como que uy, ya está tocando algo que no debe, o sea, ya uno se siente rarísimo que lo toque otra persona. ¿Qué hacen ustedes? Aquí tengo a ver, ¿quién alzó la mano? Yo pues generalmente, pues la gente pues cuando ven a una mujer cubierta, pues evidentemente siempre dicen que no soy de acá. Pero hay hombres, digamos, cuando yo trabajé en una empresa y a veces sí me estiraban la mano y yo generalmente lo que hago es como dar el codo y coger el codo, pero porque alguna vez yo vi en una clase con mi more que me guió desde que yo empecé, que uno no puede dejar a una persona con el brazo extendido porque lo hace caer en vergüenza. Entonces yo generalmente hago eso, pero ya después con el tiempo la gente pues me va conociendo, ¿sí? Aunque me han dicho que no, que no haga eso, pero pues no sé, ahí en qué, cómo se haría eso. Bueno, lo que tú estás nombrando yo creo que nos ha pasado a la mayoría cuando estamos ya en este nivel donde uno entiende que no tiene que estar saludando a las personas del sexo opuesto, ni dándole besito ni mano. En el contexto que fue escrito, dar la mano ya era un tema de intimidad. Hoy nadie se excita o nadie está pensando en mal cuando, bueno, uno supone, ¿no? Cuando le dan la mano, solamente para decir, hola, ¿cómo estás? Sin embargo, yo creo que muchas veces nos ha pasado eso y Marta Melo, que, a ver, ¿cómo es que es el nombre? Malca. Sí, hermosa, es que se me olvidó la Malca. Lo que Malca nos está diciendo es muy importante. Nosotros debemos siempre tratar de no avergonzar a la gente. Entonces les pongo el ejemplo del domingo. El domingo yo tenía un evento importante en la yeshiva y había políticos y personas que no son judías. Algunos de ellos saben porque ya nos hemos visto y entonces yo lo que digo es, ay, discúlpame, yo hago así. Cuando me van a entregar la mano yo digo, ay, discúlpame, mucho gusto, ¿cómo estás? Con mi mano, digo, ay, discúlpame, es que yo no acostumbro a dar la mano. Y pasa un momento uno como feo, porque dicen, y la persona se puede hasta enrojecer y uno se siente terrible.
Pero, por ejemplo, cuando vienen familiares y uno les dice, lo que pasa es que el rabino no acostumbra a dar la mano ni de beso, entonces ya la gente viene con una predisposición y no te da la mano.